Minuto a minuto, con el pastor Sergio Guevara. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Que Dios les bendiga, familia, día jueves, y vamos a tocar hoy uno de los versículos más... ¿Cómo Controversiales. Sí, porque es un versículo que en primera es mal entendido, mal enseñado y mal comprendido. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que se llama la sumisión. Versículo 21. La Biblia dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. La palabra sumisión viene de esta palabra grandotota que es upotasomenoi. Esta palabra someterse viene de un término militar que significa ordenar abajo, donde el orden y la disciplina juegan un papel totalmente esencial. Así es. Ahora, es bien importante esto porque imagínate, si no hubiese este orden adecuado, esa disciplina adecuada en nuestro cuerpo, imagínate, en nuestro cuerpo físico, ¿cómo estaría funcionando? Obviamente mal. Entonces, fíjense que esta palabra no solamente tiene que ver con la relación del esposo y la esposa, sino tiene que ver con muchísimos matices en la vida misma. Estamos hablando de tu cuerpo, pero también hablamos de el cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. La iglesia. Entonces, la sumisión es enseñorearse, No es es, así. es ejercer dominio así sobre los No. demás. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con otras características. De hecho, por eso digo que es un tema muy complicado, porque la gente así lo toma. De hecho, hubo un predicador que mencionó en uno de sus mensajes hace tiempo, ¿verdad? Que hablaba de este tema y decía, a ver, esposas, si no se someten, las somato. Entonces dije, no, espérame, o sea, si de por sí es bien complicado para las mujeres este término, pero fíjense que es muy interesante. A veces este no sometimiento de la esposa al varón es que no tiene que verse desde esa objetividad. Pues sí, porque mencionaste tú en un principio que es una sumisión mutua. Dice, someteos unos a otros. ¿En dónde? En el temor del Señor. El principio para una sumisión después, ahora sí que respetando los roles Así que es. Dios ha diseñado, tiene que ver con que antes hemos de someternos mutuamente. ¿Pero a quién? Al Señor, en el temor del Señor, por respeto a quien es Dios. Él es nuestro Dios, nuestro creador y nuestro sustentador. Y de ahí, en base a reconocer quién es Él, nosotros también nos sometemos a lo que Él ha dicho en su palabra. Y fíjense que ahí empieza el principio del sometimiento. Empieza en mutuos, o sea, nosotros como pareja, los hijos, la familia, la iglesia, todos haciendo una cosa, sometiéndonos a quién? A Jesús, por principio de orden. Y dice ahí que por reverencia a Cristo. Entonces, si entendemos lo que está diciendo, entonces no es de que exclusivo para la mujer, que a la mujer a fuerza se tiene que someter al varón. No es así. De hecho, esta versión dice, Ah, honren a Cristo sometiéndose unos a otros. ¿De qué manera honramos o le glorificamos a Dios? A través del del sometimiento. sometimiento. Yo me someto a Cristo. ¿Qué hace Remy? También me someto a Cristo. Se acabó. Entonces estamos sometidos a Dios y entonces no vamos a violar algún mandato que Dios no quiere que hagamos en nuestra relación. Y en base a eso podemos tener una relación de armonía y paz, Claro. de respeto. Porque precisamente por eso dice, ¿de dónde viene esa palabra? De un orden establecido. Ahora, ¿quién estableció el orden? ¿Nosotros? ¿Yo? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, es Dios. Porque tenemos un Dios de orden. Entonces, el sometimiento tiene que ver y se tiene que reflejar en un orden de roles, pero también de funciones. Así es. Nada más. Y por eso después empieza a decir, ¿cuál es el orden? En primer lugar, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Punto. En- Como al Señor. Esa es la clave. La sumisión no lleva el sentido de que la mujer sea inferior, escúchalo bien. Eso No sí. tiene que ver en que seas de menos valor, sino que se refiere a que hay un orden previamente establecido.
Y para el varón, ¿Qué le pide? que nada más ame a su esposa. Nada más. Nada más. Es algo muy interesante. Por eso tú y yo tenemos que hacer las cosas al estilo de Dios, al estilo de la palabra. Y entonces tiene que ser así. La esposa se sujeta, nosotros nos sujetamos, nosotros amamos. Y entonces, ¿sabes qué? Es algo padrísimo. Mira, ¿qué sería más fácil para ustedes? Te lo pregunto. Si un marido que se somete a lo que Cristo dice, y aún con ese sometimiento, las trata a ustedes como a vaso más frágil, las cuida, las ama, las protege, ¿cuál va a ser su respuesta de ustedes hacia el marido? Pues va a ser de sometimiento. Es decir, no voy a estar rebelde, no voy a estar oponiéndome a lo que tú estás diseñando o al varón. ¿Por qué? Porque hay un respeto. Él no está violentándome, ni tampoco me está dañando mi autoestima, ni tampoco él haciendo la suya nada más porque se le da la gana. No, porque como él está siguiendo las normas de Dios, él está sujeto a Cristo, por eso es la cabeza, entonces él trae todo este liderazgo, pero es en amor. Así es. Por eso, recuerden, mujeres casadas, sujétense a sus maridos como Al Señor. ahora, maridos, Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. se dan cuenta que para los dos el ejemplo es Jesús, nada más. Tanto la mujer hace lo que Jesús, porque Jesús está sometido a Dios Padre, y Jesús ama a su iglesia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues amar a mi esposa. Se acabó. Tan sencillo como eso. Difícil de entender. Tal vez no es tan difícil, pero sí difícil de vivir. Claro, por eso hablamos los otros días acerca de sabios o necios. Entonces, no es aquí de que si sepas mucho, no. Simplemente ve lo que Dios dice y aprendamos a vivir bajo ese sometimiento a Jesús para que nos ayude y nos dé la gracia, tanto a las mujeres como a los varones, para vivir en ese orden establecido por Dios. Así es. Te enviamos nuevamente un abrazo a distancia, pero cerca de nuestro corazón. Bendiciones. Minuto a minuto con el pastor Sergio Guevara.